pues vamos a continuar con el segundo tema de este programa de ayuda espiritual para parejas. Y como vamos a grabar este video, bueno, lo vamos a subir a nuestro canal Talleres para Parejas en YouTube. Y de nuevo les habla Juan González desde el Salón de Proyecto de Vida en Ciudad Juárez. Y vamos a continuar con este tema que le hemos llamado la casa sobre la roca. Y habiendo ya visto el primer principio de la cuerda de 3 hilos, que ya lo explicamos, y ojalá y que las personas que vayan a ver este video vean el anterior para que sepan de qué trata. Y bueno, vamos a continuar desde aquí. Miren, este principio, este segundo tema, la casa sobre la roca, que se basa en un pasaje de Mateo capítulo 7, 24 al 27, en donde dice, solo el versículo 24 y 25 de Mateo 7, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Y ahí tenemos cómo Jesús hacía una explicación, era un maestro de la enseñanza y siempre utilizaba hechos de la vida cotidiana que son lógicos, fáciles de comprender, para relacionarlo con los principios espirituales. Y ya sabemos, ¿qué mejor cimiento para construir una casa que una roca? Ahí va a estar segura esa construcción y pues ya sabemos que la construcción de esa casa representa nuestra propia vida o puede ser tu matrimonio y hay que preguntarnos qué cimiento le hemos puesto. Y en esta charla, abajo como fundamento o como subtítulo dice, fundamentando nuestra vida en la palabra de Dios. Vamos rápidamente, miren, quiero empezar con esta pregunta. ¿Sobre qué fundamento has estado construyendo tu vida y tu matrimonio? Y del lado izquierdo pregunto, ¿sobre la arena? Y vean lo que esto pasaría, ¿no? Si es así. Hace poco con el socavón que se abrió en Puebla, creo fue, ¿no? Y llegó justo donde estaba la propiedad y para abajo. Obviamente, si no hay cimiento, no hay forma de sostener nada en el aire. Y la arena no es seguro. Así es que si construyes sobre la arena, todo lo que construyas ahí se va a caer tarde que temprano. O estás construyendo sobre la roca, vean la diferencia. Yo creo que la imagen misma es tan lógica y tan clara, pero esa es la pregunta que quiero con la cual comiencen hoy a preguntar sobre qué fundamento has estado construyendo tu vida y tu matrimonio. Volviendo a la enseñanza de la Biblia de Mateo 24, 7, 24 y 25, Jesús dijo, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, y ahí me quedo, y la sigue, es sabio, porque muchos escuchan, muchos saben, conocen. El problema es que les falta esa parte final, no la siguen, no la aplican. Entonces, si tú escuchas y sigues, eres sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Y ahí vemos, vean qué bonita imagen esa, ¿no? No sé cómo le dan para subir hasta allá, pero de seguro, estando en esa parte, no hay manera de que esa construcción se caiga. Tiene suficiente fundamento y cimiento para sostenerse. Pero fíjense la otra parte. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, y ahí por eso puse con letra diferente, y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Ahora ya no es un hombre sabio, es un insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Qué triste saber que puedes hacer una inversión que te puede costar toda una vida, en tiempo, dinero, esfuerzo, y que de repente en un solo día se venga abajo. Y bueno, ahí la clave está no en el material quizás que usaste para construir, sino otra vez el cimiento es la clave. Yo creo que esta enseñanza es
pues bastante lógica, pero vean rápidamente, dice, Jesús enseñó que si oímos sus enseñanzas y las hacemos, somos como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, aquella casa quedó firme, porque fue edificada sobre la roca. En cambio, pero Jesús dijo que si oímos sus enseñanzas y no las hacemos, somos como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cuando descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, la casa se cayó y fue grande su ruina. Yo creo que escenas como estas, donde vemos después de pasar pues una tormenta, un ciclón, sobre todo en las ciudades a la orilla del mar, qué triste ver este desastre, ¿no? En cada casa uno piensa en una familia, le invirtió mucho dinero, quizás todo el patrimonio, y de repente el viento y el agua lo destruyen todo. Necesitamos no solamente escuchar sus palabras, sino obedecerlas. Jesús dijo, bienaventurados los que oyen las palabras de Dios y las guardan. Esto está en Lucas 11:28. Entonces, vuelvo a lo mismo, la clave de la bendición para tener una vida abundante, un matrimonio estable, se basa en la obediencia de principios espirituales. Y no importa qué escuela tú traigas, algunos tenemos la fortuna de venir de un matrimonio donde los padres fueron amorosos, trabajaron juntos, se esforzaron. Qué bueno, tenemos una buena base. Sin embargo, hay personas, me toca muy seguido que ambos dicen, pues es que el matrimonio de nuestros padres fracasó, así es de que no tenemos mucho de qué partir, pero aún así hay posibilidades de hacerlo. Ahora, por lo que Jesús enseñó, que todos necesitamos un fundamento firme y seguro sobre el cual construir nuestra vida, nuestra familia y sobre todo nuestra fe en Dios. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es para ti ese fundamento seguro? Hoy en día, mucha gente, ¿cuáles son los factores que hoy en día la gente considera que son los más importantes para construir un buen matrimonio? A ver, pensemos en eso. Yo creo que la mayoría piensa en el amor, querernos mucho, ¿verdad? Estar enamorados. Otros dirán que en el compromiso, si no hay compromiso, no va a haber nada. Otros más le apuestan a la empatía, ¿no? A parecerse mucho en sus intereses, gustos, objetivos, metas. También es importante. Otros piensan en el término más material, en tener los suficientes recursos para tener un patrimonio. Incluso otros la piensan más por el lado de las familias. Deja primero conozco a tu familia para saber con quién me voy a casar. Y hacen bien. Pero todos esos propósitos son importantes, pero no suficientes si la base no es en el ámbito espiritual. Miren, me toca evaluar parejas, porque hay formas de evaluar cómo llevan la armonía de su relación y muchas de ellas tienen mucha armonía, funcionan como matrimonio y como padres, pero hay una falta de unión en sus vidas. Y una de las ocasiones logro ver que esa parte tiene que ver con lo espiritual. Porque siempre digo, lo espiritual no solo es el cimiento, sino es lo que lubrica la relación en sí. Cuando ese factor no está bien fundamentado, vamos a batallarle mucho más, créanme. Ahora voy a empezar con el tema para saber cuál es la base. La base de cualquier construcción es el cimiento y desde la perspectiva de esta enseñanza, de estos temas, voy a decir que la base es entender y aplicar los principios de Dios. ¿Y dónde los encontramos? Pues en la Biblia, esa Biblia que la mayoría de las familias tienen en casa. Levanten su mano quien tiene una Biblia en casa. No le voy a preguntar dónde la tiene porque a lo mejor le va a dar pena a algunos, ¿no? ¿Sí? No sé, no la encuentro allá en un cajón quizás olvidada, pero bueno. Y aquí empiezo a preguntar con respecto a la fe y al lugar que le damos a la Biblia, a la palabra de Dios en nuestra vida y matrimonio. ¿Sabías que la fe es el medio por el cual creemos en la existencia de Dios? La fe. ¿Y qué es la fe? Por ahí empecemos, ¿no? Si el recurso que Dios estableció para entenderlo, relacionarnos con Él y creerle a Él es la fe, ¿qué es la fe? Pues. Y en Hebreos 11:1
en la misma Biblia entendemos que hay una definición, Hebreos 11:1, y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Para empezar, la fe no va a llegar por la vista, porque no tiene que ver con cosas que vas a mirar, a constatar, ¿verdad? Porque mucha gente dice, yo para creer en algo primero tengo que verlo. Y no va tanto por el sentido de la vista. Es tener certeza de algo que esperas y confías que va a suceder aunque no lo veas. Y esa es la parte quizás más difícil, ¿eh? Porque la mayoría de las personas creemos en lo que es tangible, en lo que podemos tocar. Y vaya que si a Dios no lo vemos, pues ¿cómo lo vamos a conocer? Y desde ahí empieza precisamente lo que es la fe. Ahora miren, otra pregunta, ¿sabías que si no tenemos fe es imposible agradar a Dios? O sea, definitivamente, si no logras tener algo de fe con lo cual empezar, y por cierto, no tiene que ser mucho, ¿eh? Jesús dijo que podías empezar con el tamaño de la fe de un granito de mostaza. Es una semilla pequeña, pero llega a crecer y convertirse en un gran árbol. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es recompensador de los que le buscan. Para empezar, hay gente que me dice, oiga, yo no creo en Dios. ¿La Biblia, leer la Biblia me puede ayudar? Bueno, sí te puede ayudar, pero te voy a aclarar algo. Si tú no crees en Dios, la Biblia está hecha para personas que creen que Él existe. No hay, o sea, la Biblia no parte de la idea de que tú no crees en Dios. Si no, no estarías leyendo el libro, ¿verdad? Por eso dice que es imposible agradar a Dios y es necesario que el que se acerca a Él debe creer que Él existe, de entrada. Y que además Él recompensa a los que le buscan. Esa es la promesa de bendición que tenemos aquí. Entonces necesitamos el factor de, digan conmigo, fe. Ese es el asunto. Ahora, ¿dónde la conseguimos? ¿Dónde la compramos? Miren, la palabra fe en el Nuevo Testamento fue traducida de una palabra griega. Todas las traducciones que tenemos de la Biblia en español o en cualquier idioma provienen del idioma original en que fueron escritas. El Nuevo Testamento fue escrito en griego del primer siglo. Y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en algunas porciones en arameo. Así es de que como no tenemos acceso a esas palabras originales, pues todo tenemos que leer en la traducción. Pero es muy bueno para ciertas palabras entenderlas a profundidad, ir a su sentido original. Y la palabra fe viene en el Nuevo Testamento de la palabra griega pistis, que significa creer confiadamente o estar persuadido firmemente de una verdad. Eso es tener fe. Entonces tienes que estar persuadido, creer con confianza. Es más, miren, les voy a poner el ejemplo más básico que podemos usar ahorita para saber lo que tenemos, lo que es tener fe. ¿Cuántos de ustedes en este momento experimentan un cierto temor de caerse de la silla donde están? ¿Nadie? Que diga, yo desde que me llegué así me senté en la orillita porque no sé, nunca he estado en este lugar. Pero usted se dejó caer, ¿verdad?, en esa silla y ha estado confiadamente. Eso es un acto de fe. Usted no sabe si la silla pueda estar ya lastimada y lo sostiene. Entonces, cuando nos sentamos y nos dejamos caer confiadamente en algo en lo cual creemos, eso es un acto de fe. Es lo más sencillo que les puedo demostrar lo que es la fe. Ahora, ese fundamento, porque hay gente que tiene fe en 1000 cosas, pero aquí la clave es tener fe en lo más seguro, que es la palabra misma de Dios. Y por eso Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, no hay fundamento más seguro en que confiar, pues que en la palabra de Dios. Ahora miren, algo más. Pero la palabra griega pistis, que se traduce como fe en el Nuevo Testamento, fue a su vez traducida de la palabra hebrea emuná, cuyo significado es más profundo e implica no solo creer como un ejercicio intelectual, sino implica 3 acciones: creer, confiar y
obedecer. Y quiero decir que esta última parte es la que más nosotros ignoramos. Mucha gente dice, yo creo en Dios porque mire, sé de la Biblia, es más, le puedo recitar versículos. A lo mejor crecí en mi infancia enseñándome, mis padres me llevaban a la iglesia, así es que sé, conozco de Dios, creo y confío en Él. Pero te está faltando esto. Si no obedeces, no tienes una fe genuina, una fe bíblica. Emuná es obediencia. Y esto es de lo que carecen personas en todas clases de religión que hay. Siempre he pensado, ayer lo platicaba aquí, di una charla, estoy compartiendo una serie basada en el libro de Apocalipsis. Y decía que en muchas iglesias hemos descartado la obediencia. Y hay mucha gente que va de iglesia y no es una crítica, repito, para ninguna religión, no se lo tome personal. Pero tenemos gente que va, escucha, aprende y dice confiar, pero a la hora no aplica y quiere ser bendecido. Otra vez, no hay caminos cortos, atajos con Dios. No hay forma de chantajear y decir, Señor, te pido algo y que, pues, échame la mano, ¿no? Quiero un carro nuevo, casa nueva. Digo, todos aspiramos a esto, pero hoy en día incluso la fe se ha ido mucho por lo material. Es muy fácil atraer personas con promesas donde prácticamente ponemos a Dios al servicio de la gente. Tú haces una oración, una declaración, un decreto y tienes todo lo que Dios quiere que te dé, ahí lo tienes así. Eso es mentira, es un engaño. La clave está en creer, confiar y obedecer. Si no hay obediencia, no hay nada. Por lo que si no practicas lo que crees, tu fe es vana, y así dice Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y Santiago mismo también dice, si tú dices tener fe, muéstrame por tus obras, muéstrame tu fe a través de tus obras. Yo te puedo querer mucho, ¿verdad? Pero si no se me nota en lo que hago, pues yo diría, no, quién sabe si crees, porque yo no lo veo. O al menos la palabra de Dios no te da resultados a ti porque no la aplicas. Y no es que la palabra de Dios falle, está en la obediencia, si resulta o no para nosotros. Ahora miren, por eso es que hay dos clases de ateos. Los ateos teóricos que por sus teorías y creencias niegan la existencia de Dios, aunque pongo por aquí, aunque muchos de ellos en el fondo de sus vidas aceptan su existencia. Y de hecho hay gente dentro de lo que se dice que puede decir, soy ateo gracias a Dios. Los otros, sin embargo, se llaman los ateos prácticos, que son los que creen en Dios, pero viven sus vidas como si ese Dios en el que dicen creer no existiera. ¿Ya ven dónde está la clave? Entonces, hay gente que puede ser personas que conocen de Dios, pero no lo viven en sus vidas. Y ahí es donde deja de funcionar la palabra de Dios que debiera de estar haciendo un efecto en sus vidas, pero la han dejado de practicar o de obedecer. Ahora viene una pregunta, ¿pero cómo obtenemos la fe para creer y relacionarnos con Dios? Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, decíamos ahorita en Hebreos que la fe no viene por el ver, sino por dónde empieza a desarrollarse la fe. A ver, ya encontramos la clave de los 5 sentidos. ¿Por dónde entra la fe? Por las manos, lo que tocamos, lo que vemos, lo que olemos, no, por el oír. Cuando uno se expone a oír la palabra con un sentido de disposición, abrirnos, porque hay gente que oye, pero solo se cierra, ¿no? Y no entra. Si oye con disposición, ese es un buen principio para ir adquiriendo la fe necesaria para confiar en Dios. Oír. Esa es la clave. Ahora miren, ¿por qué es tan importante para tu vida y tu matrimonio conocer la Biblia? Muy simple, porque es el manual del fabricante. Sabemos que Dios nos creó a nosotros, ¿no? Eso, los que somos creacionistas, sabemos que todo el mundo no tiene un sentido que salió de la nada, como dice la evolución, ¿verdad?
Fuimos creados al sexto día de la creación por las manos de Dios. Él es nuestro diseñador. Y la pregunta, ¿te animarías a armar y a echar a funcionar un aparato costoso sin consultar el manual del fabricante? Y yo sé que algunos me dirían, pues los mexicanos sí le entramos. Compramos una máquina y no, yo me la sé, sácalo, conéctalo y préndelo. Y dice la esposa acá, oye, aquí dice que no lo conectes hasta que no veas el instructivo. No, deja el instructivo. Yo me la sé todas. Y después no funcionó, y pues ya lo quemaste, ¿verdad? Para 110 y lo conectaste en 220. Entonces, el manual de asistencia técnica es la Biblia. Ahí dice cómo funcionamos, cómo fuimos diseñados, qué nos hace daño, qué nos ayuda. Hay que leerlo. A favor de la veracidad y confiabilidad de la Biblia está el hecho de que aunque fue escrita, fíjense, voy a dar solamente información del por qué la Biblia es confiable. A favor de la veracidad y confiabilidad de la Biblia está el hecho de que aunque fue escrita por más de 40 personajes en el lapso de 1500 años, desde el libro más antiguo hasta el más actual, y que muchos de esos personajes no se conocieron entre sí, guarda una perfecta unidad y armonía en su contenido, ya que el que inspiró la Biblia fue Dios mismo. Y hay un pasaje de 2 Timoteo 3:16, dice, toda escritura es inspirada por Dios. Quiere decir que Dios utilizó instrumentos humanos, la Biblia fue escrita por personas, excepto de los 10 mandamientos que fueron dados directos por Dios y muchas ordenanzas, pero fueron seres humanos de carne y hueso los que redactaron la Biblia. Pero lo curioso de todo es que coinciden entre ellos y hay una armonía, una perfecta unidad en su contenido, lo cual nos ratifica que el autor principal de la Biblia es Dios mismo. Dios fue la mente de Dios la que inspiró en estos personajes lo que habrían de escribir. Así es que por este solo hecho es confiable. El día de hoy sería muy difícil que usted juntara un grupo de científicos sobre alguna de las, vamos a decir, de la pandemia, ¿no? Personas especialistas en esto de los virus, para escribir algo o para hacer alguna investigación, un ruso, un alemán, un americano, y que todos coincidieran perfectamente en sus teorías va a ser muy difícil. No se van a poner de acuerdo. En cambio, ¿por qué pensar que 40 personas a lo largo de 1500 años y que no se conocen coinciden? Porque detrás de todos la inspiración de Dios era lo que les hizo escribir lo que escribieron. Otro argumento a favor de la confiabilidad de la Biblia es que aunque ha recibido innumerables ataques de críticos y liberales ateos a lo largo de la historia, ha prevalecido hasta el día de hoy. ¿Sabían ustedes que ha habido muchos enemigos de la fe? Uno de ellos fue el filósofo francés Voltaire. Él dijo una vez, un siglo más le doy para que la Biblia quede desaparecida en la tierra. No quedará una Biblia en la tierra, dijo él. Y el siglo pasado, vean, las ventas de Biblia, bueno, siempre han crecido. Es el bestseller más grande de la historia. Y lo más paradójico de este personaje es que cuando Voltaire murió, su casa fue comprada y es usada por las sociedades bíblicas como depósito de Biblias. Y Dios le dijo, tenga su coscorrón para que aprenda. Y así personajes que ha habido en la historia, que se han dicho, no, Dios va a desaparecer, yo soy más popular que Dios. Así lo dijeron los Beatles, así lo dijo Hugo Chávez, así dijeron personajes de todo, políticos, artistas, filósofos, creyéndose mejor que Dios. Y cuidado, no se metan ahí porque van a quedar humillados. El propio discípulo de Voltaire y de muchos ateos de la época, Jean-François Larpé, se hizo creyente luego de leer por primera vez la Biblia y expresó admirado, ¿cómo es posible que yo no conociera este libro? Responde a todas las preguntas que el hombre pueda hacerse y es capaz de satisfacerle plenamente. Solo puede ser divino, así dijo él. Y ahí pongo fotos de estos personajes, ustedes pueden consultar sus biografías en internet. Ahora miren, para aquellos que pensaban hace años, como lo decía en la charla pasada, que ser creyentes pues era cuestión de gente ignorante, que no va a la escuela, que no tuvo educación,
Creyentes en la Biblia, en la historia, ha habido muchos. Thomas Alva Edison, físico y químico; Herodoto, un historiador; Samuel Morse, el inventor del código Morse, obviamente; Sir Isaac Newton, matemático, físico y astrónomo; Juan Kepler, astrónomo; Blas Pascal, físico y matemático; Kenneth Fleming, astrónomo y matemático; Graham Bell, científico, inventor del teléfono, y muchos otros. Para aquellos que piensan que obviamente ciencia y fe no van juntos, ahí está una muestra, solo una de muchos personajes que confirman lo contrario. Ahora, hablando de grandes políticos o grandes mandatarios, bueno, Nabucodonosor, rey de Babilonia, uno de los reyes más poderosos y soberbios de la historia de la humanidad, reconoció al final, porque fíjense, él siendo un personaje que lo tenía todo, la Biblia dice que se paseaba ahí, ¿verdad?, por los monumentos que él había creado, los jardines colgantes de Babilonia, y dijo: todo esto lo he creado gracias a mi poder, y se enorgulleció. Y Dios escuchó eso, dijo: ah, con que sí, bien. Y en poco tiempo se volvió loco y estuvo 7 años comiendo pasto de la hierba porque se creía un animal. Le crecieron las uñas, el cabello. Hubiera estado en un manicomio 7 años, hasta en un momento de lucidez donde él despertó, tuvo conciencia y dijo: yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Fíjense, al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Y él dijo: como yo. 7 años se volvió loco, y lo tenía que alimentar como un animal, para que aprenda a no enorgullecerse. Así es de que, vean, siendo un gran mandatario, pasó por eso. El rey Salomón, el segundo hombre más sabio que existió en la historia después de Jesús, responde la pregunta: ¿cuál es el principio de la sabiduría? Proverbios 1:7 escribe: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La gente que desprecia la Biblia, pues se la pierde. Ahí está la riqueza de la sabiduría que el propio Salomón, el segundo más sabio del mundo, llegó a decir: ahí está. Es el temor de Dios, el principio de la sabiduría. Dios es inmutable y no cambia. Aunque pase el tiempo, Él es el mismo y su palabra sigue tan vigente como en la antigüedad. Las tradiciones pasan, las religiones se adaptan. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Las costumbres y hasta la misma ética ha evolucionado a través del tiempo. Lo que hace 100 años era malo, hoy a lo mejor es bueno. Eso siempre va a cambiar, todo puede cambiar, pero Dios y su palabra son inmutables. Y Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y eso está en Mateo 24:35. Así es de que, ¿es segura la Biblia? Sí, es segura. No va con la moda, no cambia en base a las circunstancias, permanece para siempre y sus principios son válidos en todas las generaciones. La ciencia encuentra cada vez más pruebas que dan validez a la Biblia. Los descubrimientos arqueológicos de las últimas décadas han puesto en descubrimiento muchos de los lugares y escenarios que narra la Biblia. Se ha encontrado, entre muchas otras cosas, el arca de Noé en las montañas del monte Ararat, en Turquía. Ahí es donde la Biblia dice que se asentó después del diluvio. Y ahí está. Las murallas de Jericó, que fueron derribadas en un solo momento por Dios. Sodoma y Gomorra, las ciudades que habían pecado en exceso y fueron calcinadas con fuego. Aún están los vestigios y aún usted puede ir al lugar y agarrar trozos de ceniza con olor a azufre a un 90 y tantos %, señal de que esa ciudad fue destruida porque cayó fuego del cielo. Literal. El lugar por donde cruzó el pueblo de Israel el Mar Rojo y el mar se abrió, lo han encontrado, y en el fondo hay vestigios de los carros de los egipcios que fueron detrás del pueblo de Israel y quedaron sepultados por el agua. Ahí están las llantas, ahí están
esqueletos de los caballos y de los jinetes que fueron derribados por el poder de Dios. El monte Sinaí, donde fue entregada la ley al pueblo, todavía la parte de arriba está quemada, calcinada, después de casi 4000 años, en donde Dios se manifestó en esa montaña. Y muchos más lugares, el día de hoy hay evidencia. Para alguien que diga, no, la Biblia es un mito, es para tontos, ahí está, la misma ciencia lo ha confirmado. Y quizás la prueba más notable y convincente es su poder transformador, el cual cambia no solo la vida de individuos y familias, sino que transforma sociedades enteras a través de su mensaje de justicia, libertad y renovación. Y dice el Salmo 19:7, la ley del Señor, por cierto en hebreo utiliza la palabra Torá del Señor, luego les voy a decir qué significa. La Torá del Señor es perfecta que restaura el alma. Es algo que nadie puede hacer. ¿Quién puede cambiar el alma? Nadie. Ni los consejos, regaños de los padres, ni los codazos de la esposa, solamente el Señor. Y ahí la pregunta es, ¿estás tú dispuesto a ser transformado? Porque les aclaro una cosa, cuando uno realmente va a la Biblia y la escucha con atención, la vida nuestra no va a quedar igual. Porque Dios llega a establecer orden donde no hay. Así es de que si tú quieres algo con Dios, prepárate porque Dios llega a hacer cosas que tú mismo no has hecho. Si realmente lo escuchas con atención, con una actitud dispuesta y fe, Dios puede hacer una restauración, una renovación de tu vida y tu matrimonio. La Biblia contiene instrucciones de vida de parte del Creador para toda clase de problemas y situaciones que enfrentes. Para aquellos que piensan que la Biblia es solo un libro religioso, se equivocan. Hay instrucciones para el matrimonio, para la crianza de los hijos, para el manejo de las finanzas, la resolución de conflictos, instrucciones para toda clase de edades, para tus hijos, jóvenes, niños, para los ya ancianos, mujeres, hombres, instrucciones de cómo conducirnos en la vida pública, incluso instrucciones acerca de dietas para aquellos que optan por la salud. Estamos tan mal de salud porque desconocemos la Biblia. Ahí habla hasta de lo que debes de comer. Bueno, si el que te crió sabe qué es lo que te puedes meter y qué no, pues, ¿por qué no vas así? Y a ver, pues, ¿qué Dios recomienda que deba de comer? Pero vean, todo esto lo pasamos por alto porque estamos renuentes pensando que la Biblia es un libro de prohibiciones religiosas. Por eso dice aquí, si no quieres fallar, apégate a las instrucciones del manual del fabricante. Entonces, mucha gente me pide a veces, oiga, un libro que hable de crianza, un libro que, digo, pues vea la Biblia. Y por cierto, les anuncio que para septiembre, más o menos, voy a estar haciendo una serie de temas basados en principios aplicables al matrimonio y la familia a partir de las experiencias de las familias de la Biblia. Porque mucho antes que nosotros hay relatos de familias que pasaron por los mismos conflictos que usted y yo y cómo lo resolvieron. Pero obviamente nos perdemos esa parte al ignorar las escrituras. Hay personas que prefieren aprender por la experiencia y no por la instrucción segura. El asunto es que aprender por la experiencia trae consecuencias. Muchos, por desgracia, toman este camino, pero si estudiaras la Biblia, te podrías evitar muchos dolores de cabeza. ¿Sí? Es como cuando le decimos al niño, hijo, no lo hagas, te vas a lastimar. No, tú déjame, papá, tú no sabes. ¿Por qué se lo dice el papá? Pues porque él ya lo vivió. No hagan un caso, téngale. Y se cae. Y la clásica, ¿qué les decimos? Te lo dije, no haces caso. Y si vieran que eso mucho nos lo hace Dios a nosotros, nos ve y dice, otra vez la misma, tú no haces caso de plano. Aprendemos esta lección en el jardín del Edén. Miren, solo un ejemplo. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, los puso en un huerto para que lo cuidaran y lo labrasen. Ellos eran los gobernantes de todo y solo les dio un mandamiento. Ustedes saben cuál. No coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí había dos árboles en medio del jardín y Dios le instruye a Adán que el árbol de la vida
que simboliza la obtención de la sabiduría por medio de creerle a Dios en su palabra, fue hecho para comer, mientras que el árbol del conocimiento del bien y del mal, que simboliza la obtención de la sabiduría por medio de la experiencia propia del hombre, ese mejor es evitarlo. ¿Y cuál fue el error de Adán y de Eva? Exactamente donde Dios les dijo, no coman porque el día que coman de él ciertamente morirán. Ahí van. Obviamente que la serpiente ayudó y hasta el día de hoy es el principal que nos pone zancadilla para no hacer lo que nos conviene. Y a la mujer le dijo, no te creas, sino que Dios sabe que el día que comas de ese árbol tus ojos van a ser abiertos y vas a conocer el bien y el mal. Y vas a ser como Dios. Ahí estuvo donde, entonces voy a tener todo el conocimiento. Sí, Dios es celoso, por eso dijo, no comas, porque si no vas a ser como yo y no quiero competencia. Y tómalo. Le creyeron en la mentira, comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, fracasó. Por eso es que Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. O sea, uno dice, no, por aquí le doy, vas a ver que todo va a salir. Y nada. La Biblia tiene como propósito perfeccionar la vida del hombre para que sea útil para sí mismo y los demás. Fíjense, este solo pasaje de 2 Timoteo 3:16 y 17 se dice esto, fíjense, la función, el propósito de la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y perfecto no significa que no tenga errores. Perfeccionado es que sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si tú quieres hacer las cosas bien, pues Dios tiene que enseñarte, redarguirte, corregirte, instruirte en su justicia, y al final vas a quedar como una pieza al gusto y a la medida de Dios. Pero ese es el trabajo que tienes que hacer a través de lo que la Biblia vas a aprender de ella. Jesús nos desafía, ya estamos casi terminando, Jesús nos desafía a encontrarle a Él a través de su palabra. Juan 5:39 dice, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Así es de que vamos a encontrar a través de la Biblia a Jesús, que Él nos ofrece la vida eterna. Bien, no hay forma segura de encontrarte con Jesús, sino a través de su palabra, de Él habla toda la Escritura. Juan 5:46 y 47 dice, si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? Y en otra parte, en Lucas 24, él dice que Moisés, que representa la antigua ley, los profetas, los salmos, todo lo que estaba escrito, porque debo aclarar algo, Muchos piensan que, ¿traes ahí la Biblia? Muchos piensan que en la época de Jesús y sus discípulos ya tenían una Biblia así. ¿Ustedes creen esto? Leían una Biblia así. Para empezar, el Nuevo Testamento, que es la última parte, no existía. Este se escribió después, tardó 200 años para ser recopilado y que existiera el Nuevo Testamento. Entonces, cuando la Biblia dice que estas escrituras te pueden hacer sabio, ¿a qué se refiere? Al Antiguo Testamento, era lo que existía. Las escrituras hebreas. Entonces, todo eso de que era el Antiguo Testamento, ahí aparece proféticamente la anunciación de la venida de Jesús. De él habla Jesús. Moisés, los profetas, los salmos, todo habla de él, porque él es el personaje central de la escritura. Ahora, Dios nos da siempre a elegir, y con esto voy a terminar. Ahora que escuchas esto de cómo la Biblia tiene una autoridad en sí misma, es confiable, la ciencia misma la está confirmando en su veracidad, el mismo testimonio de su poder para transformar vidas y lo útil que es para mejorarnos como personas, es suficiente razón para creer que es un fundamento sólido sobre el cual fundamentar obviamente nuestra fe, nuestra vida, nuestro matrimonio. Pero Dios nos da siempre a elegir.
siempre. Y fíjense lo que dice este pasaje, escúchenlo, cómo habla Dios a las personas, cómo te habla a ti. Ahora escucha, dice, en este día te doy a elegir, y esto originalmente se lo dijo al pueblo hebreo, allá en el monte Sinai. Cuando les dio sus leyes y mandamientos, les dijo, ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas andando en sus caminos. Si lo haces, a ver, quiero que lean esta última frase conmigo. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá. ¿Y cuántos quieren eso? Pues es todo lo que queremos. Ah, eso quiero yo. Bueno, pero ya te fijaste en las condiciones. Porque muchos leen la Biblia y le quitan lo que no les gusta. Y, aquí me gusta, aquí hay una bendición para mí. Qué bueno. Oye, y lo demás que dice, porque hay condiciones. Es como decir, aquí dice, me encontré un trabajo, pagan 3,000 pesos a la semana. ¡Qué bueno! Yo voy por ese dinero. Oye, pero los requisitos, no, ¿cuáles requisitos? Yo voy a que me paguen. Oye, pues no. Pero fíjense, va la otra parte. Sin embargo, y son advertencias, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, primero, te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda, esto no es cuestión de si me puede pasar o no, lo seguro es, serás destruido. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y la tierra, fíjense, como testigos de la decisión que tomes. Y fíjense cómo dice Dios, ojalá, como diciéndole ahí enseguida, bueno, yo te aconsejo, toma la decisión correcta. Ojalá eligieres la vida para que tú, y fíjense, ahí está la parte, y tus descendientes puedan vivir. Y esto está en la Biblia en Deuteronomio 30 del 15 al 19. Y la conclusión es, tu vida se decide si obedeces o no. Y la decisión de ustedes, vean, no solo marca sus vidas, sino afecta también a quienes, a los descendientes. Por eso mucha gente dice, es que yo desde el momento que decidí hacer ciertas cosas en mi vida que no están bien, yo espero que mis hijos no lo hagan. ¿Qué crees que va a pasar? Tus hijos van a escuchar más que lo que les dices, lo que te ven hacer. Así es que si tú eliges vivir para Dios y hacer y aplicar sus principios a tu vida, tenlo por seguro que a los hijos y tu descendencia tuya les va a beneficiar. Porque así funciona esto. Ojalá y que los errores nuestros se quedaran solo con nosotros. Pero si vieran cuánta gente yo veo en terapia que repite el patrón de los padres, de los abuelos, bisabuelos, y no logran cortar esa herencia de la mala decisión que tuvo el tatarabuelo, y desde allá viene la línea de maldición a veces. Bueno, ¿quieres cortar esto? Empieza por escuchar, obedecer los estatutos, los principios de Dios para tu vida y asegúrale un mejor futuro a tus hijos. Y vean lo que dice aquí la invitación, Mateo 7, 13 y 14, Jesús dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Qué es más fácil, hacer lo bueno o lo malo? Pues es más fácil hacerlo lo malo, porque el camino ahí pues, es grande. Y dice, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hay. No es fácil hacer las cosas bien, tampoco es imposible, pero hay que tomar la ruta, quizás más difícil, pero más conveniente, que es la ruta de la obediencia, el camino estrecho. Y miren, terminamos con esta presentación diciendo, Dios nos llama a volver a la senda antigua, una invitación que representa la palabra, los caminos del bien, las instrucciones, la obediencia a sus mandatos. Cuando dice Jeremías 6:16, así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos, cuál es el buen camino y andad por él, y hallaréis
Fíjense, ahí van siempre los beneficios, ¿eh? Pero pongan atención, siempre leemos la segunda parte. Primero dice, párate en los caminos, mira, pregunta por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Y camina por él y como consecuencia hallaréis descanso para vuestras almas. Y fíjense qué dijo la gente. ¿Qué dijeron? Pues ellos dijeron, no, no se nos da la gana. Ah, bueno, pues dice Dios, si tú no quieres hacerlo, es tu decisión, pero siempre dice, luego no te quejes. Entonces, hay que regresar al camino antiguo, el camino de las ordenanzas y las instrucciones. Y bueno, vamos a llegar a los comentarios para cerrar el tema de hoy y la primera sesión. ¿Sobre qué fundamento estás construyendo tu vida y tu matrimonio? Otra vez, la primera pregunta que hicimos al inicio. Sobre la arena, sin un fundamento sólido, seguro, y repito, así sea en lo que tú le hayas apostado tu matrimonio, en tu buen trabajo, en tu salud, en tu capacidad, pero no incluyendo a Dios, te digo desde ahorita, no está seguro tu patrimonio. Y me ha tocado, tengo un amigo, conocí hace como 6 años en el gimnasio. Él, por años de trabajar como ingeniero en una empresa, llegó a posiciones pues de gerencias y todo esto, pero dice, yo vivía para trabajar literalmente. Y en el tiempo que yo lo conocí estaba pasando por un divorcio, 3 hijos ya jóvenes, mayores, y a partir de ahí él dijo, ¿sabes qué? El día de hoy es maestro, se dedica a dar clases, y hace poco que lo había visto, le digo, ¿cómo le va, profe? Es tocayo. Así le digo yo, tocayo. Y dice, bien, sigo en mis clases y da asesorías de matemáticas y todo. Y yo le preguntaba, oiga, ¿y usted es ingeniero? ¿Qué pasa con eso? No, dice, la otra vez me hablaron, me ofrecían 90,000 pesos al mes para irme a encargar de una empresa, pero no, dije ya, porque ya sé que le voy a vender mi alma al diablo. Dice. O sea, pues no. Y tengo un nuevo matrimonio, tengo un niño pequeño, dice, no, ya no. Ya el primer error lo cometí, ya no. Él perdió su familia por apostarle solo a la parte material. No es malo, pero cuando uno se excede, a veces hay consecuencias. Así es de que lo mejor, construir la casa sobre la roca. ¿Y qué es? El fundamento firme, las instrucciones de Dios y su palabra. Así es de que, miren, vamos a abrir comentarios, pero tomen esta foto, a ver si alguien quiere, porque esta es la tarea sobre esta segunda sesión. Tarea para hacer en pareja, platicar sobre el lugar que tiene la Biblia en sus vidas y su hogar. Preguntas. ¿En qué lugar tiene la Biblia en sus vidas? No vaya a decir, no, ahí en el buró, no, en sus vidas personales y en su familia. ¿Qué tanto conoce la Biblia? ¿Qué tan interesados están en conocer la Biblia y obedecer sus principios? Y les voy a recomendar, si lo quieren hacer, hay un documental en YouTube, lo voy a poner el enlace en el grupo, que se llama La Montaña de Dios. Dura 30 minutos. Y es un viaje al lugar donde está el monte Sinaí. Y va a dar parte, es un documental actual, para que usted vea cómo la ciencia ha llegado a los lugares donde se relata la Biblia para confirmar que todo es cierto. Así es de que si usted quiere terminar de confirmar con este documental, hágalo y listo. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.